Buenas, yo soy Irene García, soy psicóloga general sanitaria y estamos aquí con motivo del Día Internacional de la Matrona para hablar de duelo perinatal y el papel que tiene la matrona en esta experiencia que, por desgracia, pasan muchas familias en nuestro país. Vamos a hablar de cuál es su función durante y después de que ocurre el duelo perinatal, cuál es la diferencia entre el rol médico y el rol emocional que tiene, la importancia de la comunicación y de la empatía en esos momentos, también qué cosa, cómo impacta eso, esa experiencia, ¿no? en ellas como profesionales y otros profesionales que pueden estar acompañando ese momento, ¿no? Y a esas familias y atendiendo a esas familias. ¿Qué técnicas de validación emocional y apoyo pueden utilizar? ¿Qué errores se pueden cometer también? Y por último, sobre los recursos que existen pues, a nivel de asociaciones o recursos a nivel de formación o de trabajo personal que podáis utilizar en ello. Y está con nosotros también Montse Robles. Buenas, Montse. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Montse Robles, soy presidenta de la Federación Española de Duelo Perinatal, de FEDUP, y profesionalmente también soy enfermera del quirófano de obstetricia, o sea que también soy testigo directa, de alguna forma, ¿no? de lo que son las pérdidas, las muertes perinatales, los nacimientos de bebés que nacen sin vida. De eso también vamos a hablar, ¿verdad, Irene? De que todos nacen. Y bueno, yo creo que el grabar este vídeo también es pues por hacer un homenaje a las compañeras matronas en su día, por dar el valor que merece a la profesión y porque de alguna forma son el primer profesional que las mujeres, que las familias encuentran en cuanto se quedan embarazadas, ¿no? Y como siendo ese profesional de referencia muchas veces también son las primeras en darse cuenta de que alguna cosa no va bien, ¿no? O sea que en su día vamos a hablar de ellas y vamos a destacar todo ese trabajo tan importante que hacen. Muchas gracias, Monse. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de las funciones, ¿no? que realizan ellas a nivel de soporte, ¿no? o emocional en esos primeros momentos cuando se identifica o la madre informa o ellas detectan que algo no va bien, ¿no? Yo por mi parte me gustaría destacar como que hay 3 tipos de apoyo que ellas fundamentalmente hacen, ¿no? Que es el apoyo informativo, el emocional y el práctico, ¿no? Entonces, a nivel de apoyo informativo y emocional, me parece que Monse, tú aquí puedes aportar muchísimo. En ese primer momento, pues que es importante, ¿no? Ya que tú también estás en primera línea, eres una de las profesionales que también está en primera línea. ¿Qué destacarías, ¿no? en esos primeros momentos que la matrona puede hacer, ¿no? O serían buenas prácticas, ¿no? Sí, de entrada lo que yo veo con las compañeras, ¿no? En cuanto llega una madre, una gestante y está diciendo pues que no me lo noto desde hace unas horas o he empezado a sangrar o esas primeras frases que siempre, ¿no? te ponen de seguida en alerta, lo primero que hacen las compañeras es tratar de tranquilizar, proporcionar información que de entrada baje como esa ansiedad, pero también sin querer dar falsas esperanzas ni expectativas, ¿no? No es frecuente que alguien diga tranquila, seguro que está todo bien, ¿no? Porque ahí ya sabemos que luego las cosas no están bien y lo que puede pasar, ¿no? Entonces, siempre hay unas palabras de tranquilidad, siempre hay una prontitud en atender, ¿no? No hacer esperar nunca a nadie que viene diciendo eso en una sala de espera y, como tú decías, pues tratar de
de buscar rápidamente lo que es un latido, si por las semanas no se puede latido, porque a lo mejor son poquitas semanas, pues rápidamente avisar para que haya una comprobación por ecografía. Como tú decías, pues esa proximidad muchas veces física de un abrazo, un coger una mano, una mirada cómplice, cualquier gesto que es tan típico del personal de enfermería, ¿no? Que no digo que no haya médicos y facultativos que también lo hagan, pero que parece que esa forma de acercarnos así es más típica de enfermería, ¿no? Entonces las matronas siempre están ahí con esa serenidad y con esa cercanía. Entonces yo creo que lo fundamental es eso, el no hacer esperar, el rápidamente que haya una comprobación que empiece a tranquilizar a la familia. Y si se prevé que algo no está bien, pues ahí, como decíamos antes, ¿no? Cuando introducíamos el tema, pues es que ellas llevan con mucho cuidado de qué palabras utilizar, de qué frases no decir, de qué tono de voz utilizar, como os decía, qué miradas, cómo nos acercamos, cómo nos movemos por la sala, todo eso ya es importante para que no se perciba un caos y para que las familias... es que muchas veces, y no sé si te pasa a ti en consulta, luego te dicen, nadie me decía nada, pero yo por sus caras ya estaba viendo que algo pasaba, ¿verdad? Justo, y porque lo he vivido en carne propia también, entonces como, bueno, eso también hay que decir, ¿no? Que hay veces, o yo tengo en consulta familias que esto o sea, la situación o el no hay latido como que se detecta en atención primaria, entonces muchas veces la matrona de atención primaria, quien llama al hospital, quien dice, oye, he mandado a alguien para allá, ¿estás preparado? Claro. Pasarla, porque claro, cuando no encuentran el latido con el Doppler, ellas no te dicen no hay latido, sino que tiene que venir un ginecólogo a certificar efectivamente eso, ¿no? Y además no tiene que ser como el adjunto, no puede ser tampoco un resi. Entonces, ahí hay muchas personas que antes de el no hay latido están dándose cuenta de cosas, ¿no? Y es súper importante que esas personas estén formadas en duelo perinatal, que eso, ¿no? Que cuiden sus palabras, que den también validez a esa madre, a su preocupación, a su alteración, ¿no? Oye, tranquilízate, bueno, a lo mejor no me voy a tranquilizar porque me digas tranquila. ¿No? Entonces, más, bueno, es normal que estés preocupada, es normal que estés alterada, nos vamos a ir ocupando, cuenta conmigo, estoy aquí para lo que necesites, te voy a acompañar, vamos a comprobar cómo está todo, ¿no? Ese tipo de frases más que eso, ¿no? Como ha dicho precisamente antes Monse, no te preocupes que va a estar todo bien, ¿no? Cuando realmente no lo sé. O eso, ¿no? O si está todo mal, tampoco te preocupes porque eres muy joven y ya vas a tener otro y bueno, ese tipo de cosas, por favor, evitarlas. Vamos, no sé. No las Hay que digáis nunca. erradicarles estas frases. Sí, exactamente. Sí. Erradicar esas Yo frases con... he oído a compañeras matronas pseudoexcusas, por decirlo de alguna forma, muy bonitas para tratar de no decir lo que tú decías, ¿no? Ellas a lo mejor ya están intuyendo lo que está pasando, pero bueno, de una forma calmada y respetuosa y validando, ¿no? Ay, entiendo que ahora pues estáis preocupados por que ahora parece que me está fallando el aparato toda la mañana, bueno, cositas así, ¿no? Sí. Que ponen en marcha, ¿no? Para tratar de tranquilizar sin decir tranquilos a las familias. Sí, sí, sí. Sí, y sobre todo porque a lo mejor, o sea, como hablábamos antes, el impacto de esa noticia en la familia, esos primeros momentos son cruciales y hay que cuidarlos mucho, ¿no? Entonces, el hecho de que te pasen rápido, pero al principio la matrona te ponga las correas y, oye, pues eso, ¿no? No consigo pillar el latido, pero voy a llamar para que te hagan una ecografía y comprobemos cómo está todo eso, ¿no? Es que este aparato no funciona demasiado bien, a veces da error. Entiendo que son formas de ganar tiempo, aunque ellas sepan
quizá ya lo que se avecina, ¿no? Al final, cuidar mucho esos primeros momentos. Es fundamental cuidar mucho el lenguaje, las caras, la expresión, que entiendo que ellos también, los profesionales sanitarios que están en primera línea y que atienden estos casos, también les impacta. Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Yo recuerdo cuando a mí me dieron el no hay latido de Inés, claro, esos momentos fueron complicados porque no me dijeron una palabra y aquello se llenó de gente. Todo el mundo mirando la ecografía, viendo al personal sanitario llorar y tú diciendo, aquí esto no funciona, ¿no? Y fui Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, la que tuve que preguntarle a la ginecóloga que no, ¿no? No funciona esto. Me dijo, no hay latido. Pero hasta que tú no lo preguntas, a veces somos las familias las que ante las caras, el lenguaje no verbal, claro, te hace reaccionar. Entonces, esos primeros momentos van a ser muy importantes. Y el hecho de que el ginecólogo al que le toque dar la noticia no se quede callado o eso, ¿no? O esa matrona esté a tu lado dándote la mano mientras el ginecólogo, porque sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, si hay alguien dándote la mano, pues oye, eso no te va a ahorrar ningún dolor. El dolor va a sí, estar. Pero está sí, comprobado que cuando nos dan la mano y hay apoyo emocional, ese momento se vive menos traumático. claro. Entonces, eso Yo, hay evidencia de ello. mm, Entonces, creo sí, que es algo que el personal sanitario debe saber y debe poner en práctica. mm. Sí, yo quería decir también un poco a colación de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que yo creo que es muy importante que cuando acompañamos este tipo de situaciones seamos conscientes de que en la carrera no nos lo han enseñado. Que yo creo que desde aquí también, ¿no? En el Día Internacional de la Matrona, pues animar a todas las que por lo que sea todavía no han tenido un tiempecito para dedicarle a profundizar y a formarse ampliamente, pues que las invitamos a que se acerquen a las múltiples formaciones que hay hoy en día y buenas, con personal con profesionales de Mm, referencia, que hay mucha gente que estamos ahí mm, dando formación. ¿Por qué? Pues porque hoy en día sabemos, como tú dices, hay evidencia científica que esos primeros momentos determinan el curso del duelo. Entonces, completamente. esas personas que están ahí en el minuto cero, a mí me gusta decir algo que la gente que ha hecho formación conmigo o me han oído en alguna clase, siempre digo, eso que se hace con el bebé caliente, porque es que luego pasan los minutos y las horas y ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que pueden ser un anclaje para un duelo saludable o Total. pueden ser un factor de riesgo que luego en consulta y en las sesiones, Irene, cuestan y vuelven a salir y semana y meses. Entonces, si nosotros somos conscientes de ello, si hoy en día, como profesionales con evidencia científica, con intervenciones que tienen detrás marcos teóricos que sustentan lo que hacemos, todo eso existe, oye, vamos a formarnos y vamos a hacer las cosas bien. Porque yo no sé qué opinarás tú, pero desde luego en la asociación donde yo estoy no tiene nada que ver la familia que llega con un parto, con un nacimiento de su hijo sin vida, acompañado y respetuoso, a la que te viene hablando de un maltrato hospitalario, de sentirse solos, de ver cómo incomodaban a la gente. Es que el curso del duelo no tiene nada que ver. Nada que ver. No Nada sé que qué ver opinas. ni. Claro, o sea, completamente de acuerdo contigo y completamente porque al final todo, quiero decir, el hecho ya es traumático, pero todo lo que lo rodea lo hace más traumático o lo hace más llevadero, ¿no? O Claro. menos traumático. O sea, quiero decir, ya lo sabemos. Sabemos que el abandono emocional es Oh, algo que trauma. A veces no es lo que ocurre, sino que a mí hay un autor que me encanta, que se llama Boris Cyrulnik, que seguro que le conoce, eh, y entonces él, cuando habla de trauma, dice, a veces lo que más trauma no es que
a un niño le haya pasado algo, una persona le haya pasado algo, sino que haya ido a contarlo y le hayan dicho, bueno, eso no es nada, ¿no? Minimicen. Minimizarlo o, Minimicen. o invalidarlo o Claro. no reconocerlo o ponerlo en duda. Entonces, eso ya hay amplia evidencia científica sobre eso y los profesionales sanitarios, los psicólogos, los psiquiatras, todos los profesionales sanitarios, ¿no? Los enfermeros, las enfermeras, las matronas, los matronos, todo, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero y en diversas situaciones, y esto se puede extrapolar a todo, ¿no? Que por el ámbito en el que estamos, que eso es algo crucial y que tenemos que tenerlo en cuenta como parte del tratamiento también, ¿no? Sí. Del abordaje, de ese momento que esa persona está pasando, ¿no? Y como parte de su sanación, porque el alma también se hiere. Sí, Yo siempre tanto. lo digo, no solo el cuerpo, el alma, ¿no? El Y alma, tanto. la psique, y eso es lo que luego cuesta muchísimo, ¿no? Sí. Sí, Restaurar, porque, en fin, sí. Sí, sí, y fíjate que la matrona es quien está ahí en todos esos momentos desde el inicio del embarazo. Yo recuerdo uno de los últimos congresos que estuve de la Asociación Española de Psicología Perinatal, hablando de la matrescencia, ¿no? De todas esas nuevas conexiones neuronales que ya se crean en el cerebro de la gestante, de la madre, cuando está embarazada y que eso va a seguir ahí, porque no, aunque el bebé fallezca, eso ya se ha creado. Eh, Casi sería un poco comparado como con el miembro fantasma, ¿no? Que te amputan completamente. el miembro, pero esa parte del cerebro no te la amputan, la parte del cerebro que corresponde a tu pie. Entonces, esas nuevas conexiones neuronales ya se han hecho. Fíjate la importancia de las matronas de estar ahí acompañando todos esos procesos, porque menudo temazo es un posparto sin bebé. Menudo temazo. Cómo nos Sí, sí. explican las compañeras matronas, ¿no? Cómo cuando ellas ven el listado de gente que tienen por atender y saben que una de esas es una mamá con una pérdida, cómo levantan el teléfono, igual que decías tú antes, ¿no? Llaman y avisan de que va fulanita, menganita, y ella hace lo mismo y le dice, no te vengas a las 11, te espero a las 3:20, cuando ya no quede nadie en la sala. O Claro, vente a las 8 antes de que empiece a llegar la gente y te atiendo cuando esté todo vacío. O sea, claro, ese cuidado, bueno, pues porque ellas saben que todas esas cosas hay que cuidarlas, hay que mimarlas y hay que tener en cuenta el mínimo detalle, ¿no? Desde FEDUC, desde la Federación, hace un tiempito redactamos el decálogo imprescindible, ¿no? Para esa atención inmediata y claro, ahí las matronas lo que nos dijeron cuando vieron esas recomendaciones es que bueno, pues que era como, si todo esto lo hacemos casi como un checklist, ¿no? Que en duelo no podemos hablar de un mm, checklist, evidentemente, porque no hay mm, fórmulas mágicas, pero era como, teniendo en cuenta todos esos puntos, ostras, ¿cómo empezarían los duelos? Pues completamente diferentes, ¿no? Si se pudiera claro, hacer, claro, y atendiendo sobre todo. todo porque justamente lo que acabas de decir son disparadores del trauma. Claro. Entonces, si no tenemos en cuenta tampoco cómo funciona el trauma, ¿no? Mm. Y, y entender que una mujer cuyo bebé ha fallecido durante el embarazo, poco después, otra mujer embarazada va a ser un disparador Claro, claro, tremendo, ¿no? Porque es que, y ella además en consulta luego también te lo dicen así, es que no puedo ver un carrito, no puedo ver una mujer claro, embarazada, me dice mi amiga que estoy embarazada y yo no puedo con ello, me siento encima mala persona por no poderla acompañar, ¿no? Entonces, porque claro, ellas están a lo mejor en su posparto o están teniendo a, a lo mejor hay veces, porque a veces ha coincidido, que yo he acompañado a mujeres que estaban embarazadas y que en el momento de ella a lo mejor está teniendo el proceso de, inter, de interrupción de su embarazo de forma espontánea, ¿no?
pues que haya otra amiga que le esté diciendo, ay, mira, pues estoy embarazado mandando ecografías, claro, entonces eso para ellas es, o sea, no puedo sostenerme, ¿no? No puedo sostenerme, no puedo sostenerlo, tampoco mis amigas o ese grupo de amigas me puede sostener y no hay nadie que me sostenga, ¿no? Claro. Y ahí me parece que creo que sí que el sistema debería de darle un papel fundamental a las matronas, también no me gusta llamar las pérdidas, pero están muertes en el primer trimestre porque es necesario el acompañamiento, porque son partos de 8 semanas, de 9, de 20, me da lo mismo, de 6, y, y bueno, y lo que pasan esas mujeres no es como una regla, ¿no? Como comúnmente se le dice o se le conoce, sino que Sí, ahí hay un parto una de una regla mujer fuerte, con... les dicen, una Sí, regla fuerte, les dicen. y después cuando, claro, y después, claro, ¿no? Y te mandan a parir a casa y tú pares en casa con todos tus dolores, con todo tu trauma, con todo lo que eso conlleva. Y eso también es muy traumático para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que la figura de la matrona en los abortos de primer trimestre, aunque no me guste nada utilizar esta palabra, pero bueno, es el argot médico que se utiliza y lo voy a utilizar aquí, creo que es fundamental y que deberíamos de reivindicarlo. Yo lo reivindico como profesional que atiende a esas mujeres, ¿no? Que están durante o que vienen después, ¿no? De haber parido Sí, solas en casa sí, y sin ningún apoyo, ¿no? O con el apoyo de su pareja, que la pobre pareja hace lo que buenamente puede, pero, o al menos sin ninguna información, ¿no? sí. Pues fíjate que puestos a reivindicar, yo también voy a reivindicar otra cosa, Claro, ya que estamos aquí, porque la mayoría de las veces lo que oímos es que a las familias les dicen que, bueno, como es el primero, y muchas veces ellas después se enteran de que hasta que no hay una segunda o una tercera pérdida no se empiezan a hacer según qué tipo de estudios. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por 2 y 3 veces por la misma situación para que se empiece a estudiar si es que hay alguna incompatibilidad o algún problema, ¿no? O sea que queda dicha también la reivindicación aquí. completamente de acuerdo y me uno a tu reivindicación, que muchas veces Venga, yo a las mujeres se lo digo igual, ¿eh? Le claro, digo, o sea, tú esto pídelo, tú pide que pídelo, empiece, claro. claro que, porque es eso, ¿no? Hasta que no te ocurre 2 o 3 veces es como que no tiene importancia. Y sí tiene importancia porque el hecho de que un bebé fallezca en el útero materno a una edad temprana no es no pasa nada. Porque, como he dicho antes, el alma se hiere y como se hiere, Claro. a esa persona le Hmm. duele. Y que no podemos poner en el mismo saco a todas las primeras, vamos a utilizar la palabra pérdida, aunque no nos Sí, guste ni a ti ni a mí, vale, que las vale, dos lo vale. tenemos muy claro También, eso. venga. Pero, ¿por qué se ponen en el mismo saco? A lo mejor es una mujer de 25 años y esa puñetera frase de eres joven, a lo mejor ahí medio encaja, que no digo que se tenga que decir ni muchísimo menos, pero es que realmente es más joven de edad. Pero tú sabes si a lo mejor es una muchacha de 39 que lleva, yo qué sé, no sé 5 en cuántas. repro. Exacto. Y ese es su primer embarazo. O sea, no Claro. podemos poner en el mismo saco todas las pérdidas de primer trimestre, porque es que lo que nos pasa año detrás de año es que nos damos cuenta de que son las peor tratadas, las más ninguneadas, las más invisibilizadas. O decirle a una mujer, por parir un bebé de menos de 22 semanas, ¿no? Bueno, mejor que no lo veas porque va a estar desmembrado, ¿no? O sea, hay unas cosas que hoy, y de esta frase no hace tanto tiempo. Ya, Entonces ya, uno te creo. dice, o sea, esa formación, como tú has dicho antes, de los profesionales sanitarios es crucial, ¿no? Y por otro lado está el hecho de cómo impacta eso en los profesionales sanitarios. Cómo Claro. impacta a nivel emocional y psicológico acompañar a esa familia, ¿no? Mm. Porque evidentemente somos humanas y humanos, tenemos las neuronas de espejo ahí funcionando y Sí, tenemos empatía. sí, Y a veces
eso nos pasa factura porque se pone en juego la hiperempatía y entonces, pues evidentemente tiene un impacto sobre nuestro bienestar psicológico. Sí, Y ahí creo que es importante decir que los profesionales que atienden esa situación, pues es fundamental que estén también sostenidos por el resto del equipo. Oye, que si la matrona que claro, está atendiendo ese caso, pues que no esté a la vez con un parto de un bebé vivo, por ejemplo. claro. Siempre que las circunstancias lo permitan, porque yo entiendo que tenemos el sistema de salud que se tiene, ¿no? Pero oye, o que, oye, si acaba de atender un duelo perinatal ayer y hoy viene otro, oye, pues que a lo mejor no sea ese mismo profesional que lo atienda, porque se está recuperando de ayer, ¿no? Entonces, hay cosas o que haya los compañeros y las compañeras que lo están rodeando puedan ser sostén, ¿no? O que le pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas algo? ¿Quieres hablarlo? ¿No? Que haya ese espacio, ¿no? De compartir, de poderme apoyar, de poder expresar mis emociones, porque muchas veces las personas que están ahí acompañando ese duelo perinatal se contienen mucho, ¿no? Porque no se permiten llorar, no se permiten expresar, no sé. Y yo muchas veces siempre digo, claro, ¿y eso dónde lo ponen? Claro, Porque a veces no se pone en ningún sitio y se traga, y todo lo que se traga revienta, sale por algún lado, ¿no? Y después nos encontramos el burnout, y después nos encontramos, ¿no? Sintomatología depresiva, y después nos encontramos ansiedad, y después nos encontramos bajas laborales, pero precisamente porque el sistema no atiende sí. a ese impacto, ¿no? Y ocurre en el sistema, y por tanto, como ocurre en el sistema, entiendo que se debería de disponer de recursos para ello, ¿no? Sí, O sí, si no los hay, pues en el equipo, no sé, de alguna forma generarlo, ¿no? sí, sí, yo creo que es totalmente necesario, ¿eh? Igual que, que se revisan casos de, ¿no? Una supervisión cuando estás haciendo acompañamiento, estoy segura que tú llevas casos a supervisión o intervisión, ¿no? No hace Sí, sí, falta sí, que sí, sea sí. alguien que sepa por encima. Cuando preparábamos, ¿no? Decíamos qué importante es la mirada interdisciplinaria. Pues una psicóloga, una matrona, una enfermera de planta, un pediatra, un ginecólogo, un resi de primer curso de tal, pues a lo mejor una psiquiatra, no sé, todo el equipo, las auxiliares, quien sea, todo el mundo puede aportar su granito de arena, su mirada, porque tenemos un sesgo cada uno, tenemos un sesgo. Yo tengo mirada de enfermera, sin querer, ¿no? Y la psicóloga tiene su mirada y muchas veces lo que vemos las personas que estamos intraparitorio, pues no lo veis las psicólogas que después atendéis a lo mejor en 48 o en una semana después en Mm. consulta. Entonces, ¿cómo es de importante que nos traspasemos esa información y que nadie es mejor que nadie, ¿no? O sea, somos profesionales formados más o menos en alguna cosa, habrá alguien que sepa un poquito más y está bien contar con los recursos de lo que tenemos dentro de la casa, ¿no? Pero si no, pues es cuestión de ir buscando cómo mejorar entre todos, ¿no? Y a la vez que mejoramos nuestro trabajo, eso también nos va a dar después una seguridad, una seguridad. En duelo, Kubler-Ross siempre decía que para el duelo hay que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Seguridad, seguridad y seguridad. La seguridad tanto del doliente como de la persona que acompaña. Cuando tú sabes las intervenciones que tienes que hacer y las que no tienes que hacer, eso a ti te da una cierta, puedes ir fluyendo en el acompañamiento, ¿no? A mí en el hospital muchas veces me dicen, eres de las que más saben y de las que menos hablas. Bueno, porque a veces no todo es llenar los vacíos con palabras. Hay que hacer, tú decías muy bien, ¿no? Esa empatía de una mirada, de un tacto, de un montón de cosas que no es llenar cosas con palabras. Y tampoco se trata de ay, pobrecitos y callarse, porque el silencio dice mucho. Entonces las familias también perciben que
pues que se incomodaban porque no me decían nada, pero yo veía sus caras, todo eso que decíamos antes, ¿no? Entonces, si volvemos a decir cómo nos cuidamos los profesionales, pues por ejemplo, hay espacios donde después de casos difíciles, pues sin ánimo de juzgar y con la muy buena intención de aprender todo el mundo de todo el mundo, se pone en común ese caso y se analiza con la intención de, primero, preguntarnos cómo estamos a nivel emocional, cómo ha sido de difícil para ti, te has podido cuidar, te has ido a hacer un café, venga, vete a hacer un café y en media hora nos encontramos, o necesitas darte una ducha o lo que sea, o a lo mejor tienen que pasar 48 horas o lo que sea para que todo se asiente y luego nos ponemos a analizar el caso y, ¿no? Y entre todos, primero nos cuidamos emocionalmente y después aprendemos profesionalmente, ¿no? Y de ahí también pueden salir ideas para, a lo mejor para mejorar un protocolo clínico, para incluir una recomendación en un nuevo tríptico, o sea, a veces es ese sembrar pequeñas cositas que poco a poco van dando fruto y así vamos mejorando entre todos. Bueno, ni más ni Sí, menos. sí, completamente, ¿no? Y que están las sesiones clínicas, ¿no? Que tenéis en los hospitales súper importantes y que esos son espacios donde que se pueden utilizar, ¿no? Y luego yo siempre digo, hasta el celador es importante, ¿no? El Totalmente. celador, la celadora que te lleva en la cama con tu bebé sin vida, ¿no? A la habitación, que yo eso siempre recordaré, lo recordaré toda mi vida, de ese señor que me llevó a mí a la habitación desde el paritorio y recuerdo cómo ese señor lloraba. Ese señor lloraba mirándome, que no os podéis hacer una idea, pero yo se lo agradecí porque no me sentí sola. Claro. Entonces, a veces también yo quiero decir que el hecho de que los profesionales sanitarios que nos están acompañando muestren sus emociones nos hace no sentir solos en nuestro dolor, ¿no? Claro. Y a mí a veces me pasa en consulta que lloro con las personas que ayudo y ellos me lo agradecen profundamente, ¿no? Porque eso denota que somos personas, que estoy ahí Es, contigo, que me estoy claro. poniendo en tu lugar. O sea, estás diciendo tantas cosas. O sea, otra cosa es que yo me desborda a unos niveles que no puedo atender a la persona. Bueno, entiendo. Y que nos puede pasar también. Tenemos derecho y si es así, podemos salir, tomarnos un respiro, buscar el apoyo que nos puede pasar, quiero decir, porque somos personas y no podemos olvidarnos de que somos humanas primero, ¿no? Entonces, o Sí. sea, poner ahí el acento es importante. Y luego, otra cosa que quería añadir a lo que ha dicho Monse, que me parece, o sea, lo que ha dicho es súper importante, es que cuando el personal sanitario demuestra que tiene habilidades, conocimientos, ¿no? Y ese apoyo emocional a la familia que nos transmite, pues nos transmite autoconfianza, nos transmite seguridad, que ha dicho antes que es tan importante, seguridad, porque en esos momentos tú lo que quieres es salir corriendo, es lo que te pide el cuerpo, salir corriendo, que esto no me toque a mí, que esto no esté pasando, que me despierte de esta pesadilla, ¿no? Claro. Pero cuando eso, tienes una persona que te ofrece información para que tú elijas, no que te impone, sino que te ofrece información para que tú elijas, que es súper importante, que valida tus decisiones, ¿no? Que no las cuestiona. Oye, yo te puedo informar que, mira, según la evidencia, esto es lo Claro. recomendable, pero tú puedes hacer lo que necesites, ¿no? Que si Sí. tomas esta decisión, quizás después puedas verlo, ¿no? Que quizás hay decisiones que vas a poder revertir y otras que tienes que entender que no vas a poder revertir, como es el tema de tomar una foto de tu bebé, ¿no? Entonces, o sea, da toda esa información y hacerlos conscientes siempre con esas palabras de entiendo que recibir esta información puede ser muy difícil para ti en este momento, pero tengo que decírtelo porque es la única oportunidad que vas a tener, ¿no? Entonces, o sea, Fíjate, sí, fíjate que todo esto que tú estás diciendo, Irene, ayuda a vivir el proceso con más presencia, con más esencia. Y eso es antitrauma. Vivir las cosas con presencia es antitrauma. Tú decías muy bien, ¿no? Las familias, las madres quisieran salir corriendo. ¿Cuántas veces pues te dicen, pues sacármelo y me voy?
o hacerme una cesárea rápidamente. Y cómo la matrona, con todo el amor del mundo, les explica que es mucho más fisiológico el parto, que ahora mismo no es momento de pensar en un siguiente embarazo, pero que será mucho mejor para ella, que aunque el bebé vaya a nacer fallecido, utilizando el nombre, aunque María, aunque yo qué sé, Juan, el nombre que sea, vaya a nacer fallecido, el parto podemos hacerlo muy bonito, donde tú te vas a sentir la mejor mamá del mundo cuidando de su nacimiento, cómo les hablan, cómo les explican cómo va a ser ese parto, ¿no? Y cómo todo eso ayuda a poner los pies en el suelo, a darte cuenta de que no hay que salir corriendo, de que haciendo las cosas con calma, cuando empezamos a hablar de cómo nos imaginamos las manos de Juan, cómo vamos a coger esas huellitas, lo haremos juntas una vez nazca. ¿Qué habías pensado para su parto? ¿Tienes un plan de parto, mamá? Sí, venga, vamos a revisarlo. ¿Qué podemos seguir conservando? Y ellas las matronas y las familias se dan cuenta de que sí que es verdad que la cosa ha cambiado radicalmente, pero jolín, ¿cuántas cosas puedo seguir haciendo igual que yo había pensado, ¿no? Y planificado para su nacimiento? Aunque cada 10 segundos estén diciendo qué mierda, esto no es lo que yo había pensado, ¿no? Pero cómo la matrona les va explicando las cosas, les va ayudando a vivirlo así con esa tranquilidad y ellas se dan cuenta, ¿no? Las familias, las madres, de que a lo mejor puede ser bonito. ¿Cuántas veces te llegan a la consulta diciendo, es que mi parto fue precioso, es que Juan nació con tanto amor, qué pena que nació sin llorar, ¿no? O qué pena que nació fallecido, pero a mí me hicieron sentir, mi matrona estuvo ahí, es que fue todo tal y como habíamos planificado, menos el final, tal. ¿Cómo me alegro que lo hayan respetado? ¿Cómo me alegro que la matrona me animara a verle, a hacerle fotos, a coger un mechón de pelo, a tomarme el tiempo para irme a casa? No hacía falta inducir el parto hoy, podía irme a casa, preparar la canasta. Desgraciadamente, después de tantos años, no hay nada que podamos hacer nadie que les quite un ápice de la dureza de lo que están viviendo. Pero sí que les podemos ayudar a vivirlo de otra forma y a que el curso de lo que vaya a venir en semanas y meses después sea diferente. Entonces yo creo que como profesionales ahí sí que está nuestra responsabilidad. No es justo que a día de hoy, con las formaciones que todos ofrecemos y con la cantidad de cosas que se pueden aprender, ningún profesional le añada un ápice de dolor con una frase malintencionada, bien intencionada, pero mal orientada, evidentemente, o de esas hechas o todo eso que yo casi que me niego a repetirlas. Yo quiero. Lo que pasa es que Sí, a lo mejor sí que tenemos que hablar un poco de qué no hacer, qué no deberíamos hacer los profesionales, ¿no? sí, claro, ¿no? Que hemos Hemos hablado hablado de mucho esa, de esa frase, que sí ¿no? es bueno, pero igual también podemos hablar de esos errores comunes en el Sí, acompañamiento, ¿eh? Y de alguna forma ya hemos ido dejando ver que el infantilizar, el poner prisas, ¿no? Desde ese paternalismo que tú decías, ay, no lo veas, te vas a quedar con esa idea. Jolín, pues yo pocas veces me he encontrado con alguien que diga, qué idea más terrorífica de hijo me llevo en la cabeza. Al contrario, porque yo creo que también ahí tenemos que, las matronas, ¿no? O el personal que está en el paritorio, ginecólogo, enfermeras de posparto, quien sea, pues también informarles qué es lo que se van a encontrar, porque yo tampoco soy de la opinión de que de repente zasca, llevas ahí al bebé, pues porque a lo mejor hay que informar que el bebé va a tener los labios más moraditos o que a lo mejor se ha levantado un poquito la piel o que las manos van a estar muy blanquitas. A lo mejor si ha pasado un tiempo tenemos que decir que el bebé está más frío o todas esas cosas que hay que informarlas porque, ¿no? ¿Cómo acercamos el bebé también, ¿no? Es muy típico utilizar la cuna, pero a mí si me acercan un bebé en cuna sabiendo que está fallecido, pues no sé yo qué ánimo tengo para levantarme medianamente y destaparlo si nadie me ha explicado que me voy a encontrar.
Sin embargo, si viene la matrona con el bebé envuelto en su propio arrullo, porque a lo mejor la matrona ya le ha dicho, tienes aquí su canastilla, dame el arrullo de María, de Juan, de quien sea, ¿no? Y lo llevas envueltito con la muda que la mamá había pensado, con su gorrito, con su arrullo, y lo llevas en brazos y mientras te estás acercando hablas de esas manos tan preciosas, de esos pececitos tan bien formados, de esas orejitas que se parecen a las de papá, y cuando tú hablas así, con ese amor del bebé, es que ibas en brazos con él, es que no te nace otra cosa que alargar las manos y cogerlo. Y eso, quien lo hace divinamente, pues son las matronas. Sí, sí. Y antes que hablaste del tema del parto, ¿no? De respetar el parto, de que normalmente, bueno, ahora, ¿no? Cada vez más, cuando tu bebé sale de ti lo puedes coger, entonces eso es hiper importante, ¿no? Sí. De decir, bueno, también por lo que has dicho antes, porque en ese primer momento de duelo, de, o sea, mi cerebro tiene que tomar conciencia de que esto me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, el tener contacto con esa experiencia, porque yo he de reconocer que yo hasta que no paría a mi hija sin vida y me la pusieron encima, yo tenía el firme convencimiento de que mi hija iba a llorar, ¿no? Porque había momentos que no, pero había momentos en que yo decía a mi marido, va a llorar, va a llorar. Y hasta que no la tuve encima y no lloró, no me di cuenta, ¿no? De lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces, para mí fue, ¿no? Y yo siempre lo diré, el animar a, pues eso, ¿no? A vivirlo, porque eso te ayuda mucho en ese primer momento, en esa primera tarea o en esa primera fase. Ya han descrito tantas cosas, ¿no? Sí. Pero, pero de la aceptación de esa realidad, ¿no? Y te ayuda a poner los pies en Claro. la tierra y ahí también es muy importante, como tú dices, ¿no? El papel de las matronas, el que te expliquen antes eh, qué forma va a tener, qué color va a tener, porque claro, cuando pensamos, ¿no? En el fallecimiento o la muerte, pensamos que, va a ser todo horrible, ¿no? Sí. Y bueno, después te das cuenta de que, Sí. Mi experiencia en el paritorio es que cuando las cosas se hacen así y todo esto ya está hablado y a quién vamos a conocer, y sabemos su nombre y hablamos del bebé por su nombre durante el proceso de parto, como tú muy bien dices, en el momento en que el bebé sale y ya hemos hablado de la posibilidad de unos labios moraditos, de una piel más inflamada, de unos labios quizás más hinchados, de lo que sea, y el bebé sale directamente al cuerpo de la mamá y se pone encima y hacen piel con piel y las madres se sorprenden, pero es que fallecido también voy a poder hacer piel con piel. Claro que sí, puedes hacer lo que quieras con tu bebé, lo vamos a bañar, lo vamos a vestir. Cuando todo eso se hace así, antes hablábamos de las fotos, la mayoría de las veces no tienes ni que proponerlo porque sale de natural. Sin embargo, imaginaros ahora que no hemos hablado en ningún momento de cómo va a estar ese bebé, a nadie se le ha ocurrido en qué momento empezamos a hablar de ello, van pasando los minutos y luego como de repente dices, ¿quieres que te lo traiga para hacer una foto? Es como que hay un salto ahí que falta un montón de contenido, ¿no? Por muy bonito y por muy respetuoso que lo hagas, falta ahí esa continuidad asistencial de alguna forma. Sin embargo, si todo eso lo vamos hablando, pues te aseguro que en el posparto inmediato pues pasa lo que hacen todos los padres en el posparto inmediato, que son los selfies, las fotos, porque yo cuando estoy allí me harto de hacer fotos a los que nacen vivos y a los que nacen sin vida también, porque cuando lo propones con mucho amor y hablando como estamos hablando aquí de estos bebés, pues es que los papás se dan cuenta de que pues es que podemos hacer absolutamente lo mismo. Y si hay una matrona que les informa de que es posible que la carita con el tiempo se difumine, de que podemos empezar a olvidar algunos detalles, algunas cosas, pues rápidamente dicen, ay, no, no, yo no me quiero olvidar de ningún detalle de mi hijo, de mi hija. Claro que sí, ¿cómo no le voy a querer hacer fotos? Y también
Por eso decíamos antes la formación, la importancia de la formación. Cuando hay una negativa, también es importante que contrastemos por qué se dice que no. Se dice que no por miedo, se dice que no porque a lo mejor hay una experiencia previa. Recuerdo algún caso de alguna mamá que había perdido algún progenitor en la adolescencia y alguien les había dicho con 14, con 16 años, no veas a tu padre muerto, que se te va a quedar esa idea. Y entonces lo que les vino cuando su hijo falleció es no te quedes con esa idea, ¿no? Entonces hay que contrastar ahí qué es lo que hay detrás para que una madre diga o un padre diga que no quiere ver a su hijo. Y otro temazo también es cuando hay una diferencia en la pareja. Uno quiere, el otro no, ¿no? Y ahí pues podemos invitar a uno de ellos, a veces es el papá, en este caso, pongamos que es el papá, pues decirle, ¿quieres salir un momento a tomar un vaso de agua? A explicarle a los que hay afuera en la sala de espera cómo está todo, mientras nosotros nos quedamos con ella y vemos al bebé. Y yo muchas veces también hago quién hay fuera, ¿no? ¿Quién hay fuera? Pues a lo mejor está la mamá de la mamá, o está su hermana, o su mejor amiga, y en ese momento de conocer al bebé prefiere que le acompañe otra persona que no sea el papá. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? O sea que hay un montón de cosas, ¿no?, que hay que ir explorando y poderlas hablar. Sí, porque como decía, la experiencia en duelo previa tiene también que ver, ¿no?, en cómo vamos a afrontar esa situación y es importante atenderla. Por eso, como Sí, al principio creo que también decía, es tan importante que los profesionales sanitarios se formen no solo en duelo perinatal, sino en duelo sí. en general, ¿no? Y en qué factores influyen, qué factores de riesgo hay, qué. ¿Por qué? Pues porque es vital para nuestra profesión, porque estamos en contacto con ello, porque somos parte de ello, ¿no? Y Yo, si tuviera que darle algún tipo de recomendación, no, no sé si me gusta mucho la palabra consejo, pero alguna recomendación a las matronas, sí que les diría que se acerquen a las asociaciones de su entorno, que busquen simplemente por Instagram o que nos escriban a FEDUP y nos pregunten por su territorio qué asociaciones hay. Estoy segura que muchas ya las conocen y si no las conocen, pues que se acerquen y las conozcan, porque es que van a hacer un tándem perfecto, es que se van a entender muy fácil. Las asociaciones están muy necesitadas de profesionales con los que contar y, y los profesionales pueden aprender muchísimo de cualquier mamá que haya transitado un duelo y no hace falta que sea ni enfermera, ni psicóloga, ni absolutamente nada. O sea, yo hay muchas mamás que están en asociaciones, que tienen un recorrido y un trabajo personal hecho perfectísimo, que me las llevaba, siempre les digo, es que me voy con vosotros al fin del mundo, porque me parece que podrían dar perfectamente la clase en la universidad que doy yo. O sea que me parece que, como decíamos antes, enriquecernos desde las diferentes miradas y estamos necesitando de profesionales y ellos están necesitando de ese termómetro que es la sociedad, que es las familias. Seguramente van a poder hacer formaciones gratuitas, pueden participar de grupos de duelo, pueden participar de encuentros, de actividades solidarias que se hagan, irse empapando un poco, ¿no?, de esa sensibilidad que tienen las asociaciones, y estoy seguro que se van a beneficiar mutuamente, matronas aprendiendo de familias y familias de tener un profesional al que a veces recurrir, que se encuentren, va a ser súper positivo para enriquecerse. Sí. Materiales de apoyo pueden encontrar, pueden escribirnos a FEDUP y hay muchas de las asociaciones que tienen en sus páginas web muchos materiales para descargar, ¿vale? Y después hay una web que se llama Sempiternus, que también pueden descargarse de ahí muchos materiales y muchas cosas. O sea que es que hay mucho y muy bueno. de recomendación, no sé si yo podría hacer como alguna así muy breve, ¿no? Pero, no sé, a mí me gusta
decir que eso, ¿no? Que profesionalmente pues podemos poner el corazón, co-razón, porque eso implica poner la emoción y poner el conocimiento, ¿no? Que tenemos acerca de ello. También tener en cuenta el contexto, que es tan importante, y que ellas son parte de ese contexto y que se den la importancia que tienen. Que no son alguien nimio, sin importancia, o es que son, no sé cómo explicaros, ¿no? Soy, y os lo digo directamente, sois como el primer eslabón de algo que impacta en nuestras vidas y que gracias a vosotras, en muchos casos, podemos comenzar con mucho, con mucho apoyo, ¿no? Entonces, y que va a marcar evidentemente el transcurso, como ha dicho Monse antes, de lo que de nuestro duelo, ¿no? De nuestro proceso de sanación, de nuestro proceso de integración de nuestros hijos, de aprender a maternar en el corazón y, y agradeceros también por vuestra labor siempre, ¿no? Que es que sois fundamentales, o sea. Sí. Mi abuela decía que la vida es duelo. Entonces, como todos lo vamos a vivir en algún momento, decir que en la página de apoyo al duelo vais a encontrar recursos gratuitos, recursos de apoyo, ¿no? No solo en el duelo perinatal, sino en cualquier tipo de duelo. Y podéis seguir su página de Instagram. También comentaros que en mi página web tenéis como recurso gratuito cuadernos sobre el duelo descargables y que, bueno, que lo podéis encontrar en el apartado de recursos gratuitos de mi página web.